Hoy día vamos a abordar complementos, contenedores y recipientes. Vamos a ver. Listo, ¿ven pantalla, chicos? Está bien. Buenas tardes, profe. Sí, se ve. Buenas tardes, profe. Hola, chicos, vengan, que vamos a dar inicio. ¿Ya? Entonces, les decía, hoy día abordamos los complementos como contenedores, recipientes, complementos en general de los jardines. Si es que entra alguien más. Listo. Buenas tardes, profe. Hola, chicos. Javi, buenas tardes. Hola, hola. Listo. A ver. Existen elementos que son complementos de los jardines y estos en realidad terminan sirviendo para estructurarles a los mismos. Dentro de estos complementos tenemos senderos, gradas, rampas, desniveles, drenajes, exotarimas, puentes, elementos ornamentales, entre otros. ¿Qué considerar para cada uno de estos elementos? Es lo que nos conviene entender como para poder saber qué necesidades cubren y cuáles serían los tratamientos que tenemos que dar. Las gradas sabemos que sirven para conducir de un nivel a otro. Estos son elementos que ustedes podrían utilizar para proporcionar una dirección física. Dependiendo del trazo que nosotros manejemos, en este caso en la imagen superior tenemos un trazo curvo, mientras que en el de abajo es un trazo recto, con un descanso intermedio. Si es que nosotros sabemos utilizar los trazos, dependiendo de la tendencia que estamos utilizando de ese jardín, esto nos podría servir para dotar de mayor interés a estos espacios. Cuando trabajamos con jardines que tienen desniveles, siempre sumamos un punto más de interés. Los escalones van a variar, las dimensiones de los escalones. Consideramos que tenemos escalones que la huella, o sea, que es en donde se asienta el pie, más o menos nos va a dar 30 centímetros de ancho. Y la contrahuella, no sé si es que le ven aquí en la imagen, les estoy mostrando, es la altura que va a tener esta grada. Esta contrahuella más o menos se maneja en 18 centímetros, que es lo normal. Pero hay que considerar una cosa, mientras más amplia es la huella, este espacio en donde se asienta el pie, más pequeñita se vuelve la contrahuella. Si es que no se considera esa proporción en cuanto a un tema de dimensión de huella y contrahuella, la gente puede caerse. Es un tema también de motricidad. Ahora, en los espacios públicos es preferible que las huellas sean mucho más grandes que en una casa normal. Y esto es por la cantidad de gente que está presente en ese espacio público. Cuando las huellas son más grandes, sobre todo más anchas, eso nos va a indicar que la gente camina más pausadamente. Entonces, dependiendo del ancho que tenemos de estas huellas, nosotros podríamos indicar cuál es el movimiento que vamos a tener. Cuán rítmico va a ser el movimiento dentro del espacio. Si es que estos elementos, estas rampas, estas gradas, sirven, están colocadas en un borde, por ejemplo, de una jardinera, o la ubicación que tienen es contundente para diferenciar un nivel del otro, termina sirviendo también como mobiliario. La siguiente estructura base son los senderos o las camineras. Estos espacios, elementos que nos llevan, espérenme un segundito. Estoy con... A ver, estos senderos o camineras tienen diferentes medidas también dependiendo de la gente que va a estar utilizando y cuánta gente camina al mismo tiempo por estos espacios. Por ejemplo, hablamos que dentro de casa, en espacios residenciales, nosotros podríamos tener senderos de 80 a 1 metro. Cuando vamos a trabajar dentro de huertos urbanos y se hacen caminitos para que la gente pueda trabajar ahí las diferentes hierbas,
deberían tener 80 centímetros, 60 como mínimo. Sabiendo que un ser humano mide 60 centímetros, que es la medida que tienen de sus hombros, ¿no es cierto? Eso sí creo que se saben también de morfología. 60 centímetros. Entonces, en base a esto, nosotros consideremos que para que dos personas caminen necesitarían 1,20. Pero si es que queremos que caminen no rozándose, tenemos que llegar a 1,50. Es por eso que se establece la medida en el ancho de los senderos, por ejemplo, para los parques, que mínimo debe tener 1,50 m. Cuando el tráfico de ese parque es superior en un 30%, llegaríamos a tener siquiera de 2,50 m de ancho. Y cuando supera y es el 50%, llegamos a tener 3 metros de caminerías. La próxima vez que se den una vuelta por el Parque de la Madre, cuando ya nos dejen salir, vean el ancho que tienen las camineras. Si es que se van igual por la 1 de mayo, consideren el ancho que tienen el sendero para que la gente camine y trote y no se lastime. Uno no se da cuenta, pero el rato que le mides, vas a ver que son 3 metros. Uno pensaría que es algo más pequeñito porque el espacio es mucho más amplio. Los límites que lo contienen son exteriores. La percepción visual cambia. Ahora, dentro de estos senderos también tenemos que ver la ubicación de estas huellas. Si ven estos elementos de piedra que pueden ser igual troncos o pueden ser elementos de hormigón, ¿cuánto se les debe separar? ¿Cada cuánto se colocan? Para poder saber la medida de estos elementos, consideren lo mismo que les acabo de decir para las huellas de las gradas. 30 centímetros es lo mínimo que debe tener esto de ancho. Y de largo, sí, no hay ningún problema, dependerá ya del ancho que tenga la caminería en sí, sobre todo para trabajar un tema de proporción. Ustedes no pueden unirles demasiado a estos, porque si no pierden el interés de esta herramienta de diseño de ritmo que se puede ver cuando uno utiliza un elemento de estos. Cuando trabajamos con grava, así como le ven aquí, debería estar mínimo 10 centímetros. De 10 a 15 centímetros se separa la junta cuando trabajamos con quicuyo. Se han visto esos senderos en donde tienen estas huellas y el llano está aquí al medio. Si lo hacen más pequeño, se pierde y el llano empieza a comerse estas lajas de piedra, estos elementos. Para poder definir mejor estos senderos necesitamos bordillos. Entonces, aquí no se ve bordillo, ¿no es cierto? El bordillo puede estar incluso oculto aquí en filo. Aquí se ve que la vegetación es la que le va dando ese toque de corte al sendero. En esta de acá arriba, en cambio, no sé si es que logran percibir, aquí hay un elemento, si ven, este elemento de aquí que se vuelve curvo, es como un plástico, es como si estuviera tendido una manguera que le da la vuelta a este llano. En este caso, este elemento son como unos elementos plásticos, suelen venir así, tienen como un bordecito pequeñito y se clavan como si fueran unos trozos de papel así. Pero con esto se va dando la forma, con la idea de que el quicuyo, o el césped, como bota raíces aquí, no se meta a las piedras, no se meta, por ejemplo, a este vega, a estos elementos, y se mantenga siempre perfiladito. Entonces, eso les ayuda incluso con mantenimiento, cuando se hace podas, para que cuando se corta esto, toda esta hierba o lo que salpica el nylon, no vaya a toparse con estas piedras y vayan a salir volando y lastimen a alguien. Los bordillos pueden ser de hormigón también, hundido en el sitio, o pueden ser prefabricados. Ustedes indican qué trazo debe tener. Cuando eran trazos curvos, según la psicología, en cuanto a un tema de movimiento, ¿qué significaba? Doménica Sempestegui. ¿Qué significaban los trazos curvos? Algo orgánico, o más así movimiento. El movimiento, entonces, dentro de la psicología te va a dar libertad. Hay mucha más armonía. Pero si hablamos de los trazos rectos, Daniela Jiménez, ¿qué nos indican los trazos rectos? Que debemos seguir un orden, más Sí, es mucho más estricto, ¿no es cierto? Es directo. Muy bien, vamos por ahí entonces. Ahora, acuérdense que cuando trabajábamos con trazos curvos, la visualización también cambia.
En este sendero, por ejemplo, en la primera foto, nosotros caminamos por aquí, pero inmediatamente hay un giro y otro giro. Quiere decir que vamos a ver dos cuadros visuales al mismo tiempo. Eso le vuelve interesante. El siguiente complemento del jardín son las rampas. Esto considerando que nosotros trabajamos también para una accesibilidad universal. Todo el mundo tiene el derecho de disfrutar de estos espacios. Entonces consideramos cuál es la pendiente que debe tener las rampas para poder acceder a personas igual que tengan una capacidad especial. Sabemos que un uso de pendiente normal va del 8 al 10%, pero en realidad cuando nosotros tenemos espacio, es preferible estar de un 2 a un 8. De un 2 a un 8. Muy casi que no se note que haya pendiente. Sobre todo cuando tienen parques. No vale la pena forzarles mucho porque también se corre el riesgo de que puedan existir deslizamientos. La gente en realidad también se puede lastimar. Da una mayor comodidad el tener un mayor recorrido. Además, mientras más largo es, la gente da su tiempo para poder caminar por esta rampa y lo puede hacer pausadamente. Si está en un parque, si está en un espacio que la idea es que se relaje, ustedes tienen que tratar de poner los elementos para que la gente en realidad se motive de esa forma y baje el nivel de ansiedad, por ejemplo. Cuando hacen las cosas más cortas, más pequeñas, con riesgo, la percepción es hacerlo rápido, ya. Entonces, es como que estarían anulando la concepción que debe tener un jardín. Se puede combinar también las gradas, en este caso, si ven, las gradas, de este lado se vuelve un mobiliario y también tenemos una rampa. Hay modelos, en realidad, muy buenos de diferentes referentes que ustedes pueden ver cómo se puede ir combinando. A través de la rampa nosotros no solo conectamos los espacios físicos, también hacemos visuales. Cuando empezamos a bajar por la rampa, es como si estuvieran pasando por un andén y mientras más largo sea el andén, mejor, porque es como que van contemplando una escena que poco a poco va a cambiar. Otro complemento del jardín, y es básico, es saber del tema de drenajes. ¿Qué son los drenajes? Los drenajes nosotros no les vemos, pero son muy importantes considerarlos. Si por último técnicamente no lo sabemos hacer, sí vale la pena que ustedes sepan para qué sirven y de quién deben asesorarse. Cuando hay mucha humedad en el espacio, en el quicuyo, en el llano, se necesita tener tuberías tendidas en el jardín que tengan cierta pendiente y son unas tuberías que tienen unas perforaciones pequeñas que lo que hacen es captar todo el agua que está en demasía y conducirla por la pendiente hacia unos pozos de revisión de aguas lluvias. Se les canaliza. Ahora, hay diferentes formas. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, este es un drenaje, le dicen cola de pez. Si ven, una para acá, otra para la izquierda, una para la derecha, una así. Este se llama cola de pez. Hay otros que son de borde, que es dejar cada uno de estos elementos laterales y utilizar solo uno central. Por ejemplo, cola de pez se utiliza mucho en canchas, en espacios donde el jardín es bastante amplio. Una vez que se hace la perforación, si ven que aquí hay una zanja, a esta zanja se le debe dar caída, se le debe dar pendiente hacia donde queremos conducir las aguas. Una vez que le ponen a este drenaje, se le debe poner un geotextil. El geotextil es más o menos lo que está colocado en la imagen de abajo, si le ven como si fuera una tela. Entonces, hay que envolverle. Este geotextil sirve como si fuera un cernidor. Entonces, toda el agua que va a caer acá solo va a pasar lo que es el líquido y todo el sedimento se queda en ese geotextil y sobre este. Asimismo, para no obstruir estos tubos de drenaje. Una vez que se pone este geotextil, se le debe poner una capa de grava. Y luego que se pone la grava, se debe dejar unos 10 centímetros siquiera para poner tierra y de ahí viene el llano. Entonces, esta es una forma de hacer el tema de los drenajes. Les sirve también cuando están trabajando con terrenos de mucha pendiente y necesitan proteger ya una casa. Entonces, casi siempre se pone un drenaje en la parte superior de un muro de contención o se pone en la parte de abajo del muro cercano al borde de la casa. Pero solo con esta idea de poder conducir el agua que nosotros no vemos, pero que está ahí. El agua es muy poderosa. Las corrientes de agua subterráneas son bastante fuertes, el nivel freático puede dañar cimientos.
y puede en realidad terminar dañando las casas. Entonces, esto de aquí a nosotros nos complementa porque está en nuestra área de acción cuando abordamos los diseños de jardines. Que necesitan saber cómo armarle, un ingeniero civil también les puede ayudar en el momento que necesiten, sobre todo si el drenaje que tienen que hacer es bastante grande para poder saber cuál es el diámetro de las tuberías, las caídas y demás. Solo para complementarles algo. Estos drenajes, toda el agua que nosotros podemos recoger acá, bien pensada, podría servir incluso para poder abastecer de riego al resto del jardín. Entonces, se puede reciclar también como recurso. Esto de aquí podría llegar a un tanque, este tanque igual está dentro del terreno, se conecta a una bomba y con esto cada cierto tiempo se podría prender la bomba y hacer que se riegue. Y de nuevo, se riega, de nuevo va por el drenaje y de nuevo tienen como un proyecto de recirculación. Les dejo eso como dato. Igual, puede Gaby, servir. Sí. pero eso sería más para territorios así bien grandes que tengan bastantes sembríos o puede ser para cualquiera. No, cualquiera necesita un sistema de drenaje. Yo en mi casa tengo drenaje. Antes de llegar al borde de mi jardín, yo tengo un drenaje, ya le tengo 8 años. No, pero, o sea, lo que usted dice, ¿para qué es? ¿Para reciclar? No, vos puedes hacer este tema de ¿Igual? reciclaje incluso en un jardín pequeñito. Si ustedes igual, algún rato se pueden animar, pueden investigar un poco más, recolectar las aguas lluvias y tenerles en tu casa para con eso poder lavar el carro, para poder hacer baldeos, arreglar el jardín, perfectamente. Uno puede reciclar eso. Ahora, Ya, Gaby, esto de gracias. los drenajes es vital conocer porque cuando hay mucha agua en un llano, por ejemplo, no sale un quicuyo parejo. No le ves así con la idea como si fuera una alfombra verde, sino empieza a llenarse de hierbas medio pantanosas. Y dices, algo le pasa. Ese algo le pasa es porque hay demasiada agua. Entonces necesitamos trabajar con drenajes. ¿Ya? Esta es una opción, pero hay varias. Dime, Sebastián. Gaby, en zonas como, No, tranquila, Gaby, tranquila. una pregunta. Dígame. Sí, dime. ¿Y qué tipo de mantenimiento necesita este sistema? El drenaje no necesita mucho si es que está bien hecho. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con la caída que se debe dar. No puede ser una caída casi no observable. Aquí sí tendríamos que abordar que vamos de un 8 a un 10%, para que así mismo cuando venga compresión se vaya el agua. Estos drenajes, estas tuberías ya vienen con diferentes perforaciones y el geotextil eso es básico. Hay que coger y hay que envolver. Para poderle dar mantenimiento a esto, nosotros tendríamos casi que quitarle todo para poder saber dónde se obstruyó. Ahora, no está por demás hacer cada cierto tramo un pozo de revisión, una perforación en donde se conecten los diferentes tubos y uno pueda ver qué pasó, porque a través de estos pozos de revisión uno puede pasar por ahí una bomba o una manguera a presión, que es lo que hacen los de tapa. No sé si es que alguien tal vez contrató el servicio de tapa, por ejemplo, para que te limpie un pozo séptico. Ellos llegan con unos tanques enormes y te pasan por ahí con presión y eso desobstruye cualquier cosa. Entonces, tal vez podría ser eso una solución para mantenimiento. Hacer pozos de revisión. Ya, Gaby. Hay otro drenaje, por favor anótense para que le puedan investigar luego de clase y solo le comparten para la próxima. De aquí tenemos clase ¿cuándo? El día de mañana, ¿no es cierto? Ya, entonces para el día de mañana voy a hacerles la consulta. ¿Qué son las calicatas? ¿Ya? ¿Qué son las calicatas? Ven de qué se trata y ven una imagen de una calicata. ¿Y eso le enviamos a usted o no? No, mañana les voy a pedir en clases. Ya, gracias. Listo. Ahora, dentro de los decks, que estos son otros elementos que estructuran el jardín, es un espacio en donde el uso de este elemento le dinamiza el espacio. Es como esa zona en donde puedo estar
puedo relajarme, puedo conectarme, pero sobre todo es ese que te ayuda a unir un interior con un exterior. Para eso están estos decks, igual le utilizas como con una pérgola superior, es como el que estoy adentro o estoy afuera, ¿dónde estoy? ¿Sí? Pero este de aquí, muy bien trabajado, es un espacio que te conecta visualmente con el espacio exterior. Hay que considerar mucho un tema de mantenimiento para poder saber también qué material se coloca. La madera siempre es noble, entonces un deck de madera espectacular, pero también es muy costosa, sobre todo por un tema de mantenimiento. ¿Qué colocas, por ejemplo, en una madera cuando va a estar a la intemperie? Hay una cosa que se llama aceite de barco, que una vez que está lijada la madera se coloca como con una brocha y es como que le impermeabiliza, pero efectivamente es como aceite, tienes que dejarle bastante tiempo que se seque y cuando cae el agua repele. Hagan de cuenta que con eso les pasan a los barcos. Entonces, eso les puedo dar como dato. Otro, hay un aceite de teca también, que tiene medio... Sí, hay un aceite de teca, un aceite de barco. Le pueden utilizar, hay una cosa que se llama Montoxil también. Es un producto español que trabaja por oro abierto, pero funciona bastante bien para el tema de mantenimiento. Pero si llueve mucho, esto de aquí cada año mínimo hay que darle mantenimiento. Entonces, eso sube costos. Ahora hay Y maderas Gaby, de PVC. ¿la Sí, laca, la la- laca funciona también o no? no hay lacas, pero estas no son para las exteriores. Las lacas de esas que te dejan brillando el espacio, que es lo que utilizan para poner en los interiores, afuera con el sol se queman y empiezan a despellejarse. Salen así como trocitos. Entonces, es preferible en el exterior ver un elemento que le pueda dejar el poro abierto. La madera tiene poros, respira, incluso cuando ya está seca. Entonces, la idea es que sea algo que le deje a la madera cuando hace calor, estirarse y cuando hace frío, contraerse. Los materiales siempre están en estas, ¿no? Siempre están jugando dependiendo del clima. Uno no lo ve porque es casi imperceptible, pero hay procesos también con los materiales. Entonces, con la madera hay que tener cuidado. Gaby, Dime, Nicole. Gaby, pero hay veces que se vuelve blanca la madera cuando está en el sol, como que se Sí, comienza a hacer blanca, vuelve a cambiar el color. eso pasa cuando a la madera, aparte de ponerle la laca, además le pusieron un tinte. Entonces, por ejemplo, quieres tener una madera que se vea como pino, pero no compraste pino. Entonces pides que al laurel, que es una madera, por ejemplo, que es más blanca, le pongan un tinte para que se vea como pino, pero llegue el sol y efectivamente le va opacando. El sol es así. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y por los rayos solares mismo es la cantidad de mantenimiento que necesitan estos elementos. Es preferible trabajar con la madera y que ustedes puedan reconocer qué color tiene los diferentes tipos de madera. Por ejemplo, el pino, saben que es amarillo. El caoba, por ejemplo, es medio más rojizo. Puede ser, hay uno que es medio nogal, que es un medio más chocolate. Entonces, hay que saber y mejor tener la sinceridad de utilizar los materiales como son y mejor sacarles a la luz qué color mismo han tenido. Entonces, no tratar de ponerle cosas para tratar de hacer que se vean como si fueran otras. No sé si me hago entender. Ahí ustedes ganan muchísimo en el tema de mantenimiento. Hay que ser muy sinceros con el material. Otra consideración cuando trabajamos con decks también es el tema de la humedad. Casi siempre tienen respiraderos para la madera, porque como les digo, la madera siempre está respirando. Entonces, por eso es que se le eleva, por eso es que el deck no puede estar asentado directamente en el piso, ¿sí? Porque se pudre, entonces hay que hacer unas alzas. Aunque ustedes no lo crean, en este deck, por ejemplo, aquí ven esta perforación de aquí. Aquí debe haber perforaciones internas que hacen que existan aire corrido. No pueden dejar solo perforaciones del un lado. Las perforaciones que están aquí deben estar también en la parte de acá atrás, para que el aire circule de la parte de abajo de estos decks. Y así mismo funciona cuando hacen con pisos, por ejemplo, de chanul o cosas así en el interior. Aunque por lo caros que son ahora, ya nadie casi trabaja así.
Ahora, ¿cuántos materiales yo puedo utilizar en un jardín? Como para tener la medida armónica suficiente. Nosotros podríamos tener 2 materiales de construcción, ¿sí? Y un tercero que sería el césped. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el jardín de aquí, yo puedo tener la madera que tiene un deck, yo puedo tener tal vez unos senderos con placas de hormigón, ahí está mi segundo material, y el tercero es el llano. Pero si por ahí a alguien se le ocurre hacer otro elemento y poner azulejos, ya se fue pasando. Entonces hay que tener también esa sencillez en utilizar la cantidad de materiales necesarios. El color, la textura y las dimensiones son claves para que encajen todos los materiales. Entonces, aquí también abordamos un tema de proporción. ¿Cuánto mide una placa? Por ejemplo, quieren hacer un piso, se me ocurre que hay un jacuzzi exterior y queremos poner un piso de porcelanato. Hay porcelanatos de diferente medida, pero ¿qué pasa si es que ustedes eligen poner unos porcelanatos de esos de placas grandes, casi que son como de 1,20 por 1,20? ¿Ya? Chévere. Pero decidieron que el sendero que me lleva a ese porcelanato va a estar lleno de placas pequeñitas de 30 por 30. Algo está pasando ahí. O sea, abordo que si estos pisos pueden tener como si fueran una sola superficie y en los otros, en cambio, hay una retícula demasiado saturada, entonces también hay que pensar en las dimensiones en cuanto a eso, a esa referencia. Estoy clara. Hay que proporcionar también, sobre todo la medida que tienen los materiales. Ahora, se pueden utilizar repeticiones sutiles en el jardín para generar movimiento y fluidez de espacios. El tema este de tener las huellas saltaditas, ¿sí? Como que me dice, vaya hacia esta parte. Estoy tratando de persuadir a la persona que recorre mi espacio. Pero cuidado, cuando uno pone estas huellitas solo por decoración y no te llevan a ningún lado, es un fiasco. El espacio no es confiable. Entonces llegas y solo le ves como si fuera una escena. ¿Pero una escena de qué? O sea, si es que de verdad hay un camino, la persona que empieza a recorrer ese espacio quiere llegar a, ¿para qué? ¿A dónde me lleva este camino? ¿Me hago entender? Entonces, en todo hay que tener una sinceridad. El material que nosotros consideremos también para los complementos tiene que ver con qué acabado y qué tipos de materiales está utilizando mi casa. Si tengo una casa de ladrillo visto, posiblemente me voy a asociar con elementos nobles que sean naturales, que se vean así. La piedra, la madera, el mismo ladrillo, la piedra en diferentes espesores. Pero si es que estoy con una casa minimalista, no voy a poner un piso de ladrillo. Entonces hay que ir viendo, en realidad que también hay cierto criterio lógico en la selección de materiales en base al estilo de la casa. La casa más elaborada necesita tener más sencillos los materiales del jardín. Mientras más elaborada es la casa, el jardín tiene que ser más útil, no ponerse a competir. Si un jardín, en cambio, es muy elaborado, es porque la casa era bastante sencilla. Entonces, la yuxtaposición siempre atrae. Debe haber un blanco para que exista un negro. Debe haber algo que se vea muy pulido para que en el otro, en cambio, se vea como si, no hubiera, como si fuera ignorado. Cuando les digo de jardines que sean muy elaborados, no les digo que se tenga que poner demasiadas cosas porque en cambio eso ya no es tan elaborado. Eso ya raya, es, ¿cómo decir? Es como que grita. Pero sí les puedo decir que tal vez sí se pensó bien en la selección, los colores, tiene ciertos matices. O sea, se le ve que fue pensado. A eso me refiero con un jardín más elaborado. Este, por ejemplo, es otro elemento que son las tarimas. Las tarimas son diferentes que los decks, porque las tarimas sirven también para que se puedan hacer eventos. Estas de aquí también van a acompañar a diferentes elementos. Como ustedes ven, si ven estos entirados que están en esta parte baja, dejando siempre apertura de aire para que circule el aire, como les decía anteriormente. Se realizan siempre sobre bases de hormigón elevadas del suelo y casi siempre sirven para revestir terrazas. La piedra, como material nos funciona bastante bien, se le ve duro, se le ve fuerte. Entonces hay que ver también qué carácter tienen los materiales para que ustedes le asocien con el estilo que están tratando de generar.
Hay piedras calizas, hay piedras travertinas, dependiendo del tipo de mineral, va a tener también cierto color. Por ejemplo, si hablamos de piedras calizas, estas piedras son blancas. Si hablamos de piedras travertinas, son piedras que son medio más mármoles, son rojizos. Estos absorben humedad y no soportan las heladas. Eso quiere decir que las piedras van a empezar a llenarse de musgos. Cuando la piedra se empieza a llenar de musgos es ideal para un jardín japonés, pero cuando estoy hablando de un jardín minimalista, eso es descuido. Entonces hay que ver también qué efecto va a tener posterior en el material, el clima, o para poder saber si es que estoy con la lectura o no de lo que estoy tratando de enseñar. Hay imitaciones también de piedras que son bastante duraderas, pero no llegan a tener la intensidad del color natural. Entonces esto le puede pasar lo mismo que le pasó a la madera. Alguien me preguntaba que el sol después empieza a cambiarle de color. Le pasa también, por ejemplo, a lajas de hormigón. Ahora con la tecnología se pueden hacer lajas de hormigón que parezcan madera o que parezcan piedras y les ponen tintes y todo. Pero cada cierto tiempo igual hay que darles un tratamiento porque no es natural. El otro material que tenemos y pueden escoger son las baldosas. Ahora, estas baldosas pueden ser de ladrillo de grés, que se utiliza mucho para huertas urbanas. Para huertas, ¿por qué? Porque la actividad de una huerta es medio más de campo, ¿no es cierto? O sea, a mí no se me ocurre mucho hacer una huerta minimalista y que te salgan unas coles así, no sé, cónicas, en cubos, no. O sea, hay que ver cuál es la lógica de verdad de lo que estamos tratando de proyectar. Entonces, un huerto se lleva bien con los elementos tierra. Las baldosas van a brindar un cambio de color interesante también, dependiendo de la cromática que estemos utilizando. Es un material no necesariamente resbaladizo, tendrán que comprobar también cuál es la textura que ustedes están escogiendo. Son gruesas y mínimo tienen 10 milímetros. Las más gruesas. Entonces, estas son las que resisten mucho más el tráfico. Estas se asientan, estas no se pueden asentar directamente sobre un llano. Tienen que estar fundidas, tienen que tener un material de mejoramiento y sobre eso sí se puede, porque si no se rompe. Los adoquines. Los adoquines funcionan muy bien, sobre todo para parqueaderos, para senderos, para caminos. Estos adoquines son piezas pequeñitas, son versátiles porque solo se les saca, se les pone, se les coloca. No hay mucha ciencia, el tema de mano de obra también es más económico. Funcionan bien para jardines de estilo patio. Se usan mucho también para senderos de caminos blandos. Y hay una cosa bien simpática. Nosotros podemos hacer este tratamiento, ven que están en la imagen, mezclando el adoquín con el llano, pero aquí igual, considerando cuál es la junta mínima. En adoquines se podría tener una junta de 5 centímetros. 5 centímetros. Con las placas más grandes de 10 mínimo. En adoquines de 5. Pero en este caso, ¿por qué trabajar así? Y esto es para que los suelos sean más permeables. Cuando alguien decide y pone todo esto de hormigón, está desperdiciando el agua del planeta, porque cada vez que llueve, la lluvia, como sería un material duro, si todo esto le pusiéramos, le fundiésemos, esta agua, ¿dónde va a parar? Martina. O sea, bueno, yo le quería preguntar a Gaby que cómo es la instalación, digamos, de esas fotos y para que justo digamos, en este caso, la vegetación recorre justo lo del adoquín, así. ¿Cómo hacen eso? Verás, hay diferentes formas. Primero necesitamos poner una cama de arena, de ley, en todo el espacio. Se rodilla, ¿sí? se le coge un codal y con eso se va poniendo con nivel para que todo esté plano y se va colocando los adoquines. Pero hay que ir haciendo por tramos. Haces esta tarea, se pone el adoquín, de nuevo ves otro tramo y haces lo mismo. Una vez que está puesto ya el adoquín, de ley van a quedarse las juntas vistas. De ahí lo que podríamos hacer es poner tierra, rellenar estas juntas en donde está el verde y rellenando estas juntas con tierra buena, tierra orgánica. Y ahí podríamos poner semilla. Uno puede tenderle a esto semilla, después simplemente se le moja y se le pone un plástico grande que cubra todo el espacio. Más o menos de una semana, 7 días, empieza ya a germinar, que uno le retira el plástico y ya empieza a adaptarse. La otra posibilidad es
dejarle al adoquín de ley, como les decía, la primera consideración, le dejan al adoquín ya colocado, y como el adoquín llega a tener 6 centímetros, de 6 a 8 centímetros de espesor, nosotros podríamos cortar tiras delgadas de quicuyo, por ejemplo. Tener así el quicuyo delgadito cortado, y simplemente le ponemos, porque el quicuyo viene con un pan de tierra de 5 a 7 centímetros. La otra es no cortarle los trocitos de estos de quicuyo, sino sacar las venas del quicuyo. Las venas del quicuyo son como las ramas. No sé si es que han visto, le dejan crecer mucho el quicuyo y se hace así enorme, altísimo. Entonces, una vez que después le cortan, se queda así como pajoso. Y ustedes pueden ver como, no sé, diferentes cordones. Uno de esos cordones se pueden sacar y se van poniendo así como tiritas. Con una buena tanda de tierra, agua, eso igual en 15 días ya empieza de nuevo a agarrarse y a tenderse. O sea, esa sería la posibilidad para poder hacer eso. Ya, gracias, Gaby. Ahora, yo les decía, ¿por qué hacerlo? Porque cuando la lluvia llega a este espacio, inmediatamente cae a la tierra, y de la tierra va a las siguientes capas que también necesitan de hidratación. El rato que el agua llega solo a una superficie de hormigón, pues la pendiente que siempre se le deja va a llegar, por ejemplo, a algún desagüe y se va. Yo sé que esa agua va a parar al río y después a otros ríos hasta llegar al océano, pero el problema es que ¿qué pasó con las capas subterráneas que pudieron haber necesitado el elemento hídrico? Ya no tienen. ¿Por qué? Porque están cubiertas de hormigón y el hormigón es permeable. ¿Me hago entender? Entonces, desde un lado ecológico, desde un lado ambiental, necesitamos ahora trabajar con estos suelos, con estos espacios, pero que sean permeables. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahora, dentro de los complementos del jardín que veíamos, hay consideraciones a la hora de seleccionar. Entonces, primero contemplemos el jardín, para quién lo estamos haciendo, qué estilo de jardín vamos a optar, qué necesidad, qué función o qué preferencia tienen los usuarios para este espacio, qué materiales voy a utilizar y cuál es el mantenimiento posterior. Estas de aquí son 4 preguntas que uno tiene que considerar antes de ver el resto de los complementos. Nosotros podemos abordar como complementos también las pérgolas, las glorietas, los asadores, los elementos de almacenamiento, las fuentes o los estanques, las vallas, que son los cerramientos, las piscinas o jacuzzi, los invernaderos o accesorios decorativos. Entonces, pérgolas, ustedes saben, una pérgola va a servir como para que esté cubriendo un deck. Ese espacio puede ser absolutamente tapado del sol o puede tener esta solución de cortinas también para que uno le pueda controlar. Pero la idea que tiene una pérgola es contener, ¿sí? Porque si no hubieran puesto una sola tarima. Pero no, la idea era tener un deck. Entonces, es tener como una pérgola. Como les decía, este también es un elemento de enlace porque es previo a la vivienda y se consideran también puntos focales. Son muy atractivos. Entonces, esto bien cuidado con un mobiliario, con algún elemento decorativo, que tenga los colores, que tenga la tendencia del jardín que estamos proyectando afuera, inmediatamente nos conecta con el interior. Estos son diferentes elementos de pérgolas, no necesariamente tienen que estar solo con un espacio más duro de piso. Vean, esta de aquí también puede estar en llano, pero aquí hay que considerar una cosa. Nosotros, cuando le cubrimos demasiado al llano, por lo menos aquí en la ciudad, le cubrimos demasiado al llano, empieza a amarillarse y ya no crece bien. Nosotros necesitamos tener contacto de sol directo para que el quicuyo se pueda desarrollar de buena forma. Caso contrario, hay que cambiar de selección de césped. Las glorietas, estos elementos que son puntos focales específicos, son como instalaciones, como, no sé, como si fuera un mobiliario muchísimo más grande que contiene un uso específico. Casi siempre se le adorna con vegetación que trepa, tiene un carácter romántico. Entonces, quiero darle romanticismo, quiero darle ese punto de encuentro, utilizo uno de estos. Es un elemento conector, pero sobre todo simbólico dentro de un espacio de jardín.
Los asadores, estos nunca están de más, pero sí hay que pensarle bien en qué parte de la casa o del jardín le voy a poner. La conexión tiene que ser cercana hacia la cocina. No es muy lógico tener, por ejemplo, un asador que se vea desde la sala. No, porque además, ¿qué grado de intimidad debe tener la persona a la que uno invita o que vive lógicamente en tu casa como para que acceda a este espacio? Y la sala, por lo tanto, puede ser un espacio más estricto, ¿no? O sea, tiene ese carácter. Entonces hay que ir viendo también qué carácter tienen los elementos de la casa, en este caso, como para poder relacionarse con estos exteriores también. Esto es ya cuando invitas a un pan, así. Entonces tiene que ser algo que es medio informal, ¿no es cierto? Vean en este de acá abajo, así. Un texito, ¿sí? De aquí igual unas cervezas, por ahí unas carnes. Entonces hay que verles. ¿Cuál es el modelo que utilicemos? También, o sea, van a ver algo de Pinterest, pero tiene lógica, o sea, lo que estoy viendo, sí queda bien con el espacio, el material sí lo estoy haciendo bien. Quiero generar, por ejemplo, este tema de estos hornos de leña, pero para poder hacer esto necesitarían considerar por dónde viene el viento. A ver, en este espacio, ¿de dónde a dónde viene el viento? Porque si no le calcularon bien el tiro es lo que se llama, los elementos que solemos tener aquí sobre esto como para poder hacer que entre aire frío y salga el aire caliente, no funcionan y todo esto se llena de humo. Entonces ya no es agradable asar así, ni tus amigos se van a ir a verte porque van a salir todos llenos de humo. Entonces hay que pensar eso también, y eso se hace cuando se hace observación de campo, ahí en el sitio. Consideren también el clima que existe en el lugar en donde ustedes van a poner esto. Por ejemplo, en base a eso, ustedes pensarán en el material. El ladrillo hacia la intemperie, por ejemplo, ¿en dónde les digo? En el oriente es una locura. Es una locura, esto se llena de moho rapidísimo por la cantidad de humedad que tiene. Entonces, según eso también hay que seleccionar. El siguiente complemento son los almacenamientos. Nosotros no utilizamos mucho esto, en realidad en otros países lo utilizan más, pero son estos espacios pequeños, estas bodegas, o esos lugares, tal vez puede haber una casa de servicio o algún elemento que sea ajeno a la vivienda, pero que también forme parte de todo el paisaje, de ese paisaje interior. Entonces, normalmente suele estar lleno de vegetación, casi que pasa desapercibido porque es un lugar de servicio. O a esto, dentro de esta consideración también se pueden abordar la casa de máquinas. Alguien tiene una piscina, quiere diseñar una piscina y necesita el espacio para tener la bomba, el hidroneumático y esas cosas. Entonces se le debe abordar como si fuera un lugar de almacenamiento. Las vallas, que son los cerramientos, no necesariamente tienen que ser mallas de estas cuadriculadas o tenga que ser una pared, no necesariamente, puede ser un elemento vegetal también. Pero el material y la forma, la disposición que va a tener, tiene que jugar también con todo el espacio. Vean, por ejemplo, en esta parte de acá abajo. Este de aquí es un cerramiento, pero es un cerramiento que está hecho con bambús delgaditos. No es porque estoy hablando de que tengo elementos medio más orientales, sí, vean la escultura que está en la parte de acá atrás. Entonces, esto también va a tener un carácter. En este caso de aquí es mucho más contemporáneo. Los elementos con las cintas cruzadas. El poner estas tiras, por ejemplo, horizontales, hacen que el espacio se vea más largo. Si lo hubieran puesto en el otro sentido, le hubieran acostado al espacio. Entonces hay que ver incluso qué disposición tenemos que poner los materiales. Ahora, el momento que nosotros hacemos valla, tenemos que ver también cuál es el costo de mantenimiento, porque esto también se mantiene. Y cuáles son las sujeciones que vamos a hacer aquí en el piso. Otro complemento de jardín son las fuentes o estanques. Estas de aquí son preciosas, la verdad que a mí me encanta hacer fuentes de agua, pero es por esa conexión que tienes con el elemento vital. Aquí utilizas sistemas de recirculación. Hay diferentes estilos. Por ejemplo, este de aquí es muchísimo más formal, ¿no es cierto? Tienes un gran platón. Esto de aquí se llena de agua. No le van a ver nunca a la bomba porque la bomba está escondida en la parte de acá abajo. Habrá un elemento metálico de soporte para sostenerle y todo está lleno de piedra. Pero el agua va y vuelve y a su vez también se ilumina.
En el de acá abajo, en cambio, es como un estanque pequeñito. Este de aquí es más natural, ¿sí? Tal vez puliéndole un poco más podría pasar como algún elemento de un jardín oriental. Entonces, es tener igual aquí una geotextil, una geomembrana, aquí hay que poner una geomembrana, y sobre la geomembrana se va colocando las piedras de estas de bosque. En la parte superior se hace como una colina donde también hay una geomembrana, le conectan igual más piedras, pero la bomba, que es la que hace todo este efecto mágico, está metida en la parte de acá abajo, es una bomba sumergible. Hay unas mangueras escondidas en la parte de acá atrás de la piedra y tiene la boca en medio de esta de aquí. Entonces de aquí sale el agua, ¿sí? Y pues el efecto que se tiene viendo cuáles son las piedras que nos ayudan a generar mejor los efectos y el sonido que necesitamos, le dejan por aquí escondida la boca. Esta agua cae, se llena de aquí, la bomba le absorbe y de nuevo va y vuelve. Es bastante fácil hacer una fuente de recirculación. Se necesitan instalaciones eléctricas, hay que considerar el clima también, porque a veces estamos en lugares muy calientes y esto se evapora fácilmente. Se pueden utilizar plantas acuáticas también como para poderle acompañar. Y esta va de la mano con las piscinas o los jacuzzis. Estos son puntos focales. La función, lógicamente, esta es específica. Existe una conexión visual con el interior también a través de estos elementos, por más que estén afuera, porque habla mucho de la preferencia del propietario. O sea, más allá de que esto esté metido dentro de la casa, te dice quién es y además te va a mostrar un hábito del dueño de casa que vive adentro. Entonces es algo más perceptiva la conexión que hacemos. Aquí se puede utilizar vegetación también de bosque y se pueden hacer maceteros que den la sensación de que las plantas están flotando en el agua. Hay múltiples formas, pero para poder hacer una piscina, ahí sí ya nos especializamos un poco más. Aquí en la ciudad hay diferentes oficinas de ingenieros civiles o hidrosanitarios que nos pueden ayudar también técnicamente a calcular cuál es la bomba, qué necesitan hacer, cuánto es el ancho, el alto, qué capacidad debe tener. Entonces, esto, sobre todo cuando va a ser nuestra primera vez, es preferible investigarlo mucho, mucho. Cualquier fisura marchó la piscina y no es poquita el agua. Entonces, el agua es poderosa. Llega a cualquier lado si encuentra una fisura. El tener el jacuzzi dentro de estos decks también es un elemento agradable, ¿no? Un espacio de conexión bastante simpático. Estos son mucho más fáciles, porque ya vienen construidos, vienen listos, ya solo como para poderles empotrar en los espacios. Vienen con las bombas y los elementos de conexión. Pero nosotros como diseñadores, ¿qué tenemos que pensar? El rato que abordamos uno de estos, nos va a pasar lo mismo que con los asadores. ¿Qué pasa con el clima exterior? Pues ¿dónde podría llegar algo de frío? ¿Qué pasa con el viento? Porque en base a eso nosotros proyectamos o estos paneles o ponemos vegetación o hacemos que estén en los espacios deprimidos, no les elevamos sino mejor les hundimos para protegerles. Entonces eso es parte nuestra dentro del diseño. Utilizamos también la psicología del color para poderle dar identidad a todo el espacio. La idea es que se vea natural, no colores chillones, no colores sólidos, porque eso a la larga cansa. Deben ser colores que te relajen, colores armónicos. Y los colores armónicos siempre van a ser neutrales. El otro complemento del jardín son los invernaderos. Esto es para la gente amante de las plantas, que pueden tener orquídeas, se pueden tener bromelias, plantas medio más específicas. ¿Qué se gana dentro de un invernadero? Es la posibilidad de poder controlar el clima dentro de estos espacios. Por lo tanto, también el riego. Entonces, si está haciendo mucho frío afuera, nosotros a través de estos umbráculos podemos mantenerles a las plantas en otras condiciones. Entonces, por eso es que podemos tener plantas exóticas, pero también nos tenemos que asesorar en cómo construirlos, porque cuando solo se los sella, se vuelven un horno, y esa no es la idea, porque si no las plantas se queman. Entonces deben tener puertas, deben tener ventanas. En la parte superior también se dejan espacios de ventilación. Hay cortinas que suben y bajan. Entonces para esto también hay que trabajar un poquito más. ¿Ya? Y accesorios decorativos, que de estos, de todos, chicos. Tenemos desde las grutas, hay gente que tiende a tener un elemento religioso dentro del jardín.
las fuentes para los pájaros, ¿sí? Súper naturales, rústicas, metido en medio de vegetación, baños para pajaritos, pajareras, esculturas, relojes de sol, campanas, cualquier elemento que nosotros quisiésemos ponerle decorativo al jardín, tiene que decir algo. O sea, porque estos no están simplemente como para que se los vea. Tienen que comunicar algo si es que quieren llegar a los sentidos de la gente. ¿Ya? Y para acabar, tenemos un tema de contenedores. Así, nosotros vamos a sembrar directamente en el jardín, pero si tenemos un jardín, ¿cuál es el tamaño de macetas que necesitamos? O tenemos un jardín, pero también queremos acompañarle con macetas. Entonces, el tamaño de las macetas va a depender de la vegetación que queremos poner y cuántas raíces van a reproducir esta vegetación. El otro va a ser el estilo, que es en el cual tenemos que contemplar el tema de un mantenimiento. Dependiendo del material del macetero, sabremos cuánto tenemos que mantenerle o no. Y la forma se considera dentro de la creatividad y el arte. Este puede ser nuevo o puede ser reciclado el contenedor. Entonces, es así que tenemos contenedores clásicos. Sí, sí le ven, estos son, pueden hablarte de Grecia o de Roma tranquilamente, sobre todo también por el tema medio de color, en blanco se pega mucho mejor, con azul añil también, con una combinación de colores explosivos, también pasa. Un moderno, que van a tener formas muchísimo más geométricas, pero también hay estos que son de estilo moderno, que se iluminan y son lámparas. Entonces empezamos a saber que estos elementos también son multifuncionales. En el interior, por ejemplo, ¿ven? Los maceteros pueden llegar a ser puntos focales también. Le visten al espacio. El contemporáneo, entonces vamos a encontrar diferentes formas, pero aquí en el contemporáneo habría que ver a qué espacio acompañan estos maceteros. Entre colores, formas, figuras. Un rústico, ¿sí? Medio más hacen mención a las carretillas, a los barriles, o estos elementos como tinajos. Medio más vintage también se puede pasar estos maceteros de acá, estos contenedores. El industrial, que se vean como elementos, que se vea el material puro como tal, o en este caso si ven estas plantas sembradas en estos tanques que pueden tranquilamente haber costado antes aceite, pero que se vea eso, ¿no? Que se recicla y que el material es lo más importante. El vintage, ¿sí? Tratar de reciclar igual elementos que añora la gente, con los que se relaciona diariamente, el tema de una pajarera, algo medio más romántico, de campo, elementos de cerámica. El de reciclaje igual pega bien, pero hay que saber qué estilo de jardín acompaña, porque si no también como que raya en la simpleza. Entonces, desde botas, desde las botellas, que estas en realidad ya deben manejarse de otra forma, ladrillos también, perforados que pueden contener suculentas, cajas, recipientes de todo tipo. Los maceteros terminan siendo ornamentales, no solo por la forma, por las macetas, por las plantas que contienen, sino por la función que pueden tener a lo largo del día. En este caso se prenden, les mostré en la imagen anterior, estos son también nocturnos. Los pallets, el tema de emplear madera, por ejemplo, también se puso de moda un buen tiempo, utilizar todo en pallets, pero como que hay que llegar a una parte más creativa. Ya sabes que tienes ese material, pero ¿cómo más lo transformas? O sea, no puedes ser tan literal y ponerle solo plantas. Hay que apostar un poco más. Ahora, cuando trabajamos con madera, por ejemplo, para maceteros tenemos que impermeabilizar. Entonces, dependiendo del presupuesto que tienen, la impermeabilización puede ser con chova, puede ser con plástico, puede ser con cemento asfáltico. Entonces ahí les doy 3 materiales. Las macetas plásticas también, pero estas de aquí suelen tener un problema y es que si no controlan muy bien el agua, sobre todo las que no tienen perforaciones en la base, si no controlan bien el agua, las plantas se pudren.
En los materiales que son naturales, siempre hay este tema, como les decía, de evaporación, de que están respirando siempre. En el plástico, en el polietileno, no. En materiales como la cerámica sí pasa, que la planta sí se puede en realidad adaptar también al tema este hídrico. Si es que le falta o le sobra, uno incluso solo tocándole, golpeándole a la maceta, y la maceta suena como si fuera una campana hueca, ya te da una idea de que le está faltando agua. Entonces, por lo menos este es un material que nos ayuda para mantener en buen estado las plantas. El latón en realidad es lindo también de trabajarle, pero igual hay que tener cuidado con un tema de humedad. En este caso, aparte de impermeabilizarle, en la base se debe poner una capa de carbón. Ponen una capa de carbón, la cantidad de agua en demasía que se le puede echar va a ser absorbida por este carbón, pero no va a pasar más allá, por lo menos evitan un buen tiempo en que se pudra la base. ¿Estamos claros con estos muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, chicos. ¿Tenemos alguna duda?